Buenos días para todos. Le damos gracias al Señor por este momento. Amén. Gracias por esta mañana tan especial. Yo creo que de igual es un tiempo especial que vamos a comenzar con su palabra desde hoy. Ya estamos en el clima, ya estamos en el descenso, en el final del Evangelio de Marcos. Y es muy importante lo que va a comenzar desde hoy. El relato más importante que ha podido impactar la historia de la humanidad comienza desde hoy. Amén. Y yo estaba pensando ahorita sentada ahí, incluso lo viví en este momento, gráficamente tuve una emergencia ahí de última hora, que siempre nos preparamos para los momentos, ¿verdad? Siempre, yo estaba recordando incluso ahora que estudiaba esta palabra que vamos a compartir desde hoy, me ponía a pensar que el ser humano siempre ha sido de planes, porque nuestro Dios es un Dios de programas y de planes, amén. Y hoy vamos a mirar el comienzo de un plan, la consumación del plan que Dios había establecido desde antes de que nosotros entendiéramos, desde antes de la fundación del mundo. Y yo le he puesto a este pasaje que vamos a estudiar hoy, la hora ha llegado. Y quiero que usted comience ya a mirar que todo lo que se va a describir desde este momento hasta que finalicemos el libro de Marcos es porque la hora ha llegado y porque Dios estaba consumando su plan. Y lo mejor que vamos a aprender con esta parte importante de la Escritura es que lo que Dios había programado había salido como Él lo había establecido. Amén. Nosotros somos de planes, pero nuestros planes no salen como lo esperábamos. Yo pensaba incluso todos los años en que, por ejemplo, se espera un mundial de fútbol y cuando el día llega, especialmente nosotros cuando nuestra selección Colombia, este año el primer partido lo perdimos contra Japón, ¿verdad? El día había llegado. Madruguemos, levantémonos. Ese día en mi trabajo habíamos decidido comenzar a las 10 de la mañana y la emoción de citar, pues, de reunirnos, porque estábamos sin estudiantes, estábamos nada más los docentes y los directivos, era tan grande que decíamos, después de esto viene la celebración. Pero el día llegó y de pronto lo que esperábamos no ocurrió. Y hoy vamos a mirar con la palabra que la hora había llegado y que Dios comenzó su plan, lo consuma Jesús y ese plan salió perfecto. Y por ese plan, déjame decirte, es que tú y yo estamos aquí en esta mañana. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día, por este momento, por todo lo que su palabra nos va a dar en esta mañana. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tus palabras que son eternas, que son maravillosas. Gracias, Padre, por este día especial que tú nos has dado como iglesia de poder estar juntos en armonía, congregados, oh Dios, como un solo cuerpo, como un pueblo que ha sido lavado y comprado por la sangre preciosa de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Yo quiero pedirte que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas y pueda darnos entendimiento de la realidad de quién eres tú, Señor amado, y tu palabra pueda darnos entendimiento de tu gran amor, de lo que tú has establecido, de que todo lo que haces es perfecto, Dios, y de que tú has sido fiel desde siempre y lo seguirás hasta el final, Señor. Gracias por tu palabra. Dios amado, pongo mi vida en tus manos, pongo la vida de cada uno de los que están aquí, Señor amado, en esta mañana, los coloco bajo tu señorío, Dios. Colocamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes y pedimos que tú nos hables. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga grandemente. La hora ha llegado. La semana pasada nuestro pastor culminaba una palabra muy poderosa que reflejaba lo que Jesús vivió en la agonía de Getsemaní, porque es que la hora estaba llegando, Jesús lo sabía. Y si usted se va a Marcos capítulo 14, que es el texto que estamos estudiando en estos últimos domingos y que vamos hoy a continuar, Marcos capítulo 14, vamos a leer el texto desde el 43 hasta el 52. Y todo lo que habíamos visto era la antesala de este momento, la antesala
de la hora especial que Dios había preparado, la antesala de la consumación de Dios, del plan perfecto del Señor. Y uno mira cómo terminó este tiempo que Jesús tuvo ahí de oración intensa en Getsemaní. En el versículo 42, usted lee ahí en Marcos 14, que Jesús mismo ya sabía que la hora había llegado, amén. Ya iba a comenzar. La hora, el momento, el gran momento que Dios había establecido había llegado. Por eso Jesús le dice a aquellos que estaban dormidos, los que supuestamente habían estado ahí para apoyarle y acompañarle, se durmieron. Jesús les dice: levántense, vámonos, he aquí, se acerca el que me entrega. La hora había llegado. Y Marcos va a trabajar este tiempo de la hora ha llegado desde el capítulo 14, este versículo 43, que comienza con el arresto de Jesús. Marcos va a trabajar este tiempo hasta el capítulo 15, versículo 41. Y este tiempo nosotros lo conocemos como la pasión de Jesús. Y tal vez usted lo ha vivido y lo único que conoce y lo único que ha entendido es con las películas de Semana Santa, ¿verdad? Porque todos los años nos recuerdan este momento. Pero la hora había comenzado. Había comenzado el momento culminante del ministerio de Jesús en la tierra. Estaba dándose inicio a la consumación de la obra más grande que Dios había prohibido traer para la humanidad, la salvación. La obra de la cruz estaba comenzando a partir de este momento. Por eso es que la hora había llegado. Y vamos a leer este texto, vamos a leerlo con la intensidad con la que Marcos lo escribe, como si fuera una película. Marcos comienza a desarrollar desde este versículo 43 del capítulo 14 hasta llevarnos al capítulo 15, uno de los últimos partes del capítulo 15, versículo 41, que habla ya de cuando Jesús es sepultado. La hora, el momento, el gran momento de Dios había comenzado. Y dice así el texto de Marcos capítulo 14, versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La hora había llegado. Y hoy vamos a trabajar esto del arresto de Jesús como el comienzo de su pasión, como el comienzo del plan que Dios había dado para salvar a la humanidad en la cruz. Y este drama de este arresto de Jesús, con el cual comienza este gran momento de la salvación de la humanidad, este drama del arresto del Señor, lo vamos a trabajar en esta mañana viendo 3 puntos claves, 3 aspectos claves que Marcos está desarrollando aquí en este pasaje que hemos leído. Y el primer aspecto es una multitud hostil. Ese va a ser el primer aspecto que Marcos va a querer dar en su relato del arresto de Jesús. El otro aspecto es reacciones diversas. Ahí también vamos a mirar unas ciertas reacciones de algunos personajes que habían estado en ese gran momento. Y otro aspecto de este tema
que Marcos está desarrollando es la huida anunciada. Marcos comienza a mostrar la huida anunciada. Así que vamos a mirar este pasaje teniendo en cuenta estas tres ideas que Marcos está expresando a través de su relato. La hora había llegado. Y yo quiero, antes de que comencemos a desarrollar el primer aspecto, que es la multitud hostil, pedirte que puedas seguir leyendo este relato y que lo puedas incluso ubicar en los otros evangelios, porque este relato de la pasión de Jesús, este relato de su arresto y de todo lo que comenzó desde ese momento hasta llevarlo a la cruz del Calvario, está en todos los 4 evangelios. Y es importante que usted se ubique, por ejemplo, ¿dónde lo consigo, Diana? ¿Dónde lo consigo? En Mateo, en el capítulo 26, las últimas partes del 47 en adelante comienza. Mateo relata a partir de este capítulo 26 el arresto, que la hora había llegado. Todos hablan de una hora. En Lucas, uno puede mirar en Lucas capítulo 22, desde el versículo 47, ahí comienza el arresto de Jesús y se despliega toda la pasión, todo el sufrimiento, pero toda la victoria que Jesús obtiene en la cruz del Calvario. Y en el Evangelio de Juan, usted lo va a conseguir en el capítulo 18, desde el primer versículo. Juan 18 comienza, y Juan es uno de los que más hablaba de esto, la hora. Esta es la hora del Señor Jesús. Pero yo pienso, y lo vamos a aprender al final, más que la hora del Señor Jesús, más que la hora de Dios, era la hora de tu vida, hermano, la que estaba en juego ahí. Yo miro en este pasaje, en esta intensidad con lo que los evangelistas, los autores de estos 4 libros que relatan la vida de Jesús, la manera como lo cuentan, todo lo que muestran, todos los detalles aún íntimos que incluso no reflejan las películas que usted se ve en Semana Santa. Yo miro la gracia y la misericordia y el amor de Dios para nosotros, más que la hora para Jesús. Había llegado nuestra hora, hermanos. Había llegado la hora y el momento de que la vida del ser humano cambiara por la salvación que Jesús estaba consumando en la cruz. Amén. Vamos a mirar entonces el primer aspecto. En el versículo 43 está este primer aspecto: la multitud hostil. Y el versículo 43 dice que aún estaba Jesús hablando cuando vino un grupo, una turba. Todos los evangelistas demuestran algo. Era bastante gente la que venía a buscar a Jesús. ¿Y en qué momento fue eso? En el mismo momento que Jesús terminó de orar en Getsemaní. Y como nos lo explicó el pastor de una manera magistral la semana pasada, uno miraba que el huerto de Getsemaní era el lugar de Jesús. Cuando estaba cerca de Jerusalén, él utilizaba ese lugar, se lo habían facilitado a algunos de sus colaboradores. Y lo mejor es que Judas sabía. Y yo me hago, cuando leo el relato en los otros evangelios, más o menos el recorrido. Juan dice que Judas, después que se comió la cena, la última cena con el Señor, Jesús dice: yo sé quién me va a entregar. Y Jesús mismo toma el pan, lo moja y se lo entrega y le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Y dice el apóstol Juan en el evangelio que Jesús se va. En ese momento se queda y Judas sale. Ellos estaban ahí en el aposento alto, estaban ahí comiendo la Pascua, celebrando la cena con el Señor. Y Judas se va. Y estoy seguro, siguiendo el relato, que se fue para consumar lo que su corazón perverso le había dicho que hiciera. Y Judas sale, y yo me imagino que se acerca, porque cuando uno lee aquí en Marcos que viene Judas acompañado de una multitud, es porque ya esto venía preparado. Judas sale, me imagino que le dice a la gente que estaba ahí, a los autores intelectuales de este arresto, que eran Marcos los reconoce y dice, son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, todo el liderazgo de la religión judía, todo el Sanedrín judío estaba unido para entregar a Jesús, para matarle, para quitarlo de en medio. Y se estaba cumpliendo, y yo miraba la parábola de los labradores malvados. Este era el momento. Estos eran los labradores malvados que Jesús había anunciado cuando contó la parábola, en la cual mataron al hijo.
ahora estaban dispuestos a terminar y a matar al hijo. Pero estos hombres mostraban aquí en esta multitud su cobardía, aún el mismo Judas. Y parece ser que este complot necesitó de la ayuda también de la autoridad romana, porque Marcos reconoce que versículo 43 dice que viene Judas y viene también mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes. Y uno lee en los otros evangelios estos pasajes del arresto de Jesús y se da cuenta que ellos destacan que eran los alguaciles del templo, era la guardia del templo. La guardia del templo utilizaban bolillo, como los policías acá en Colombia. Por eso es que aquí Marcos dice palos. Y la espada era que venía una compañía de soldados. En ese momento que estaba ocurriendo la fiesta de la Pascua, que era la celebración más importante para los judíos, los romanos, el emperador romano mandaba siempre una cohorte. Una cohorte era más o menos una compañía de soldados, aproximadamente era la 10ª parte de una legión, podía tener 600 soldados. Y esta cohorte, según el relato que da Lucas, estaba al servicio de Pilato, y era como cuando aquí en Cartagena vienen las fiestas de noviembre y entonces allá el ministro de Defensa dice: vamos a mandarle 3.000 policías más a Cartagena, porque ahí la gente llega de todas partes y eso es pura revolución. Entonces parece ser que el emperador romano delegaba en sus provincias, cuando habían celebraciones o habían movimiento de gente, delegaba más grupos de soldados. Y ahí en Jerusalén estaba, en la Torre Antonia, estaba una de estas compañías, de estas cohortes de soldados romanos. Y yo decía: caramba, vienen con una parte de esa cohorte. Los estudiosos dicen que podrían venir 400 soldados. 400 soldados, como si estuvieran en guerra, venían a buscar al príncipe de paz. 400 soldados. Y yo supongo que estos religiosos judíos llegarían antes a donde Pilato, llegarían antes donde el tribuno que mandaba a esta compañía, y le dijeron: oye, ¿sabes qué? Aquí hay un revoltoso, este hombre es peligroso, vamos a cogerlo. O sea, ellos habían armado toda esta conspiración y ellos estaban consumando esta conspiración. Por eso vino esta multitud con palos y espadas. Lucas dice que era una turba. Una turba se había levantado contra Jesús. Es decir, que ante esta multitud hostil, yo me imagino el impacto de los 11 que estaban ahí con Jesús. Ellos no se esperaban eso. Tal vez ellos decían: yo pensé que iban a arrestarlo de otra manera, pero mira cómo lo vienen a buscar. Y uno se da cuenta, esta forma como vienen a buscar a Jesús en la noche, como si Jesús fuera un ladrón. Esperaron el momento de la oscuridad para apresar al Señor, que es la luz del mundo. Esperaron la oscuridad para apresarle. Y dice que Jesús no se ocultó. Marcos está mostrando ahí la valentía del Señor Jesús. Jesús no se oculta ni intenta escapar de esta multitud, cuando esta multitud llega armada hasta los dientes para arrestarlo. Y a pesar de que Jesús estaba hablando, me imagino que ya había salido de la parte más adentro del huerto, donde él estaba orando con los 3, y él sale, busca a los otros 8 discípulos que estaban ahí acompañándole en Getsemaní y les dice: vámonos, ya se acerca el que me va a entregar. Y Marcos destaca lo siguiente: el protagonismo de Lucas en esta entrega. Jesús dice: ya se acerca el que me va a entregar. Dice que esta turba, que era una multitud, venía con un propósito. Venía con un propósito esta turba, y era de llevarse a Jesús. Uno puede mirar y comparar lo que dice Lucas, porque cuando uno mira aquí en Marcos, hay cosas que Marcos no explica. ¿Por qué aparece una espada entre los 11 que estaban con Jesús? Y uno lee en Lucas, en el capítulo 22, que Jesús les había dicho:
unos momentos antes, ¿saben qué? Unos momentos antes de la cena le he dicho, ¿saben qué? Llévense bolsa, alforja y espada. Y dice Lucas que entre ellos habían 2 espadas. Parece ser que una la tenía bien guardada el apóstol Pedro. Pero estoy seguro que Jesús no le había dicho que llevaran espada para usarla en ese momento. Y yo creo que el traidor de Judas, que en ese momento estaba ahí, se había pillado este detalle y había pensado en su perverso corazón, hay que venir bien armado. Le había dicho, me imagino que a los sacerdotes, ¿ustedes lo quieren tener? Hay que irse bien armado, porque este hombre es poderoso. Este hombre es poderoso. Yo me imagino que Judas pudo incluso usar todo el conocimiento que había tenido de Jesús durante los 3 años que lo acompañó. Este hombre es capaz de hacer lo que sea. Si yo lo vi en medio de una tormenta, hacer que el mal se calmara, no va a poder incluso derribarlo ustedes acá. Hay que venir bien armado. Y me imagino que no alcanzaron los 400 y vamos a traer a la guardia del templo. Una multitud hostil venía a arrestar al Señor. Una multitud comandada por el traidor. Y yo quiero que usted mire ahí, en medio de esta multitud, a los que había traído Judas, esta mucha gente con espada, esta mucha gente con palos. Y más que todo, esta bulla que esta multitud incluso pudiera haber causado alrededor de Jerusalén. Usted se imagina que usted esté durmiendo, porque más o menos eran las 3, 4 de la mañana. Ya estaba amaneciendo. Jesús pasa la noche orando en Getsemaní y estaba amaneciendo. Estaba bien oscuro y Jesús es arrestado. Y yo me imagino que algunas personas que estaban en ese camino, porque al parecer, según lo que dicen los historiadores, Judas fue a buscarlo primero al aposento alto donde estaba Jesús cenando. Había terminado la cena y se había quedado. Pero Judas sabía que Jesús también tenía otros lugares y este era un lugar de Jesús, Getsemaní. Así que Judas acertó en ese momento y lleva a la multitud hostil a el huerto donde Jesús estaba solo con los 11. Yo quiero llevarte ahora a la segunda parte de este relato, que está en el versículo 44 al 49. Las diversas reacciones. ¿Qué pasó después que llegó esta multitud hostil? ¿Qué nos está contando Marcos? ¿Qué quiere Marcos resaltar? ¿Qué quiere Marcos dar a entender? ¿Qué quiere la palabra de Dios mostrar en esto del comienzo de la obra de Jesús para salvación de la humanidad? Y yo quiero que miremos estas reacciones diversas que están desde el versículo 44 hasta el 49. En estas reacciones diversas hay diferentes protagonistas. Y uno por lo menos ve versículo 44, que el primer protagonista que destaca Marcos es ¿a quién? A Judas. Y yo le he llamado a esta acción perversa y a esta reacción hipócrita de Judas una infame traición. ¿No podía escoger otra mejor manera de entregar a su maestro? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué esa acción de Judas? Y uno mira ahí esta primera acción, esta reacción del protagonista de esta escena del arresto de Jesús, versículo 44. El que le entregaba les había dado señal. ¿A quién? A ver, a los que estaban ahí contra Jesús. Me imagino que le había dado señal a los sumos sacerdotes, a los principales de la religión judía, y me imagino que también al capitán de la compañía que estaba ahí de soldados. Les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Prenderle y llévenle con seguridad. En pocas palabras, Judas está diciendo: yo lo conozco bien, yo te lo voy a entregar. Y en medio de esta infamia, de esta traición, hay que ponernos a pensar por qué Judas utiliza esta señal. Y es que en medio de la oscuridad de la madrugada hubiera sido difícil para los soldados diferenciar a Jesús de sus discípulos. Jesús nunca estuvo utilizando ropas espléndidas, ni nunca quiso demostrar más
en medio de las personas y en medio de sus discípulos. Él se vestía como ellos. Tanto así que a Pedro, cuando le toca enfrentarse para que lo reconocieran y le tocó negar, le pregunta: oye, pero si tú eres de ellos, tú hablas hasta como ellos. O sea, era un equipo y eran unos judíos con las características físicas que tenían los judíos, esa barbita, ese cabellito medio largo, esas túnicas, y era de madrugada. Juan dice que tuvieron que utilizar antorchas porque estaba oscuro. Es aquí, en este mundo actual, donde se utilizan muchas lámparas y se dejan encendidas incluso, ¿cierto? Es así, en la oscuridad la cosa no se ve bien, ¿verdad? Uno tiene que decir es o no es, ¿verdad? O sea que en medio de la oscuridad era difícil porque Jesús era conocido por todos. Yo me imagino que esa compañía de soldados había estado desde la entrada triunfal, había visto pasar a Jesús. Porque Jesús había estado públicamente en Jerusalén. Él no estaba escondido como un ladrón. Él se había dado a conocer. Pero en esa noche había un propósito perverso y era arrestarlo. Y como sea, teníamos que arrestarlo. Entonces Judas se inventa una señal. ¿Sí? Yo pienso que tal vez el inicio de esta señal es que Judas pensaba: oye, se me puede camuflar. Yo no sé, yo me fui porque Jesús me lo había descubierto. Él sale corriendo porque él sabía que Jesús sabía. Porque Jesús mismo le dice: lo que vas a hacer, hazlo ya. Él sabe que Jesús sabía. Y qué pesar que Judas no haya conocido bien al maestro. Qué pesar que haya tenido que armar esta artimaña, armar esta pantomima para venir a arrestar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo conocía bien. Como Judas sí era un ladrón, un hipócrita, un engañador, entonces vino preparado porque él pensaba que Jesús también era como él, de su calaña. Él pensó: de pronto se me camufla, pero yo lo conozco bien y me le voy a acercar para ver si es o no es. Por eso, con el fin de identificarlo, Judas acordó utilizar esta señal del beso. Para nosotros de pronto no podamos entenderla bien, porque hoy un beso, y sobre todo entre dos hombres aquí en Colombia, en esta sociedad que tenemos hoy, ¿verdad? Por mucho que digan y que el libre desarrollo de la personalidad y todo este cuento del lobby gay, eso todavía cuesta aquí en Colombia, ¿cierto? Dos hombres así que se besen efusivamente. Ahí sale saludito, ¿verdad? Pero para esa cultura oriental, en la cultura oriental de entonces, el beso era un símbolo de respeto, de afecto y de homenaje. Ellos podían besar a sus líderes, le besaban la mano, le besaban hasta el anillo, le besaban los pies en señal de sumisión, pero también daban un beso en la mejilla en señal de confianza, de amistad y de respeto. Tremendo. El beso de Judas, la farsa de Judas, el beso que ellos entendían que también era un símbolo. O sea, Judas se atreve a tomar un símbolo de ese entonces que representaba el afecto y el respeto incluso que tenían los discípulos hacia sus maestros, los hijos hacia sus padres, y lo utiliza para el momento más perverso: entregar a un inocente como el Señor Jesucristo. Y es que la maldad humana no tiene límites. La maldad humana es capaz de diseñar y de disfrazar con cualquier cosa sus planes perversos. Parece ser que eso es lo que la palabra abriendo los ojos y mirándonos más allá, hermano. Por eso es que no tenemos que comer cuento. Dios conoce los corazones. Judas utiliza un beso, utiliza una costumbre, un saludo especial, un símbolo de intimidad, afecto y respeto mutuo. Judas, inspirado por Satanás, se le acerca a Jesús. Pero yo creo que este beso tenía también otro sentir. Él estaba en su perverso corazón agarrado de la codicia. Y él decía: yo no puedo dejar escapar estas 30 piezas.
Y hay algunos intérpretes de la Biblia, algunos estudiosos muy confiables, que han estudiado este tema del arresto de Jesús, han dicho, y sustentándolo con lo que la palabra dice de la condición moral del ser humano, que tal vez Judas pensaba que con ese beso podía incluso engañar a Jesús, diciéndole, cálmate que te estoy entregando, pero después porque es que yo sé que tú eres poderoso, es que yo sé que esto para ti no es difícil, entonces te estoy tratando de demostrar que esto lo hago porque, me toca. O sea, como tratando de suavizar su perversa traición. Pero él era un infame traidor, era un hipócrita, era un perverso que se había aprovechado 3 años del amor y de la gracia de Jesús. Porque yo quiero decirte y quiero darte un detalle aquí, amada iglesia. Uno puede mirar este texto en el original que fue escrito en el griego, y uno mira el versículo 44, cuando Marcos dice, al que yo besare, ahí utiliza, en griego besar era el verbo fileo, que tenía que ver con fraternidad, con amor fraternal, fileo. Pero cuando uno mira la acción de Judas, en el versículo 45, cuando Judas se acerca y dice Marcos al final que le dice maestro, maestro, y le besa, Marcos no está utilizando fileo, está utilizando otra expresión griega que se llama catafileo, que representa es un beso intenso. Lo besó emocionadamente, hermanos. Como cuando tú te encuentras con una persona a la que aprecias y la abrazas emocionadamente, amada iglesia. Y le dice, wow, ayer yo tuve la experiencia de ver gente que tenía años que no veía. Ayer en el cumpleaños de Itu, y yo sentía el amor y el deseo de abrazar a esa persona, y nos abrazamos, tanto, incluso algunos hasta lloramos. Y dice que esta expresión que Marcos está utilizando aquí, y le besó, le catafileó, o sea, le besó efusivamente, le besó hipócritamente, como si fuera su amigo. Y por eso Lucas dice que Jesús le dice a Judas después que le besa. Y yo entiendo entonces ahora con esta expresión de besarle efusivamente, Jesús le dice, le pregunta a Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Yo me imagino que Jesús le está diciendo, tú no tienes vergüenza, ¿verdad? Tú eres un descarado. Y yo pienso también que Judas había hecho esto porque Judas estaba alargando con su ridícula demostración de amistad a Jesús, estaba prolongando el tiempo, estaba tratando de ganar tiempo para que los soldados lograran el objetivo de apresar a Jesús. Porque él estaba metido de que tenía que entregarle, porque él necesitaba dinero, él era un perverso traidor. Este Judas fue capaz de hacer esta acción vil con un beso, hermano. Para nosotros hoy es difícil de entender esto, porque para nosotros el beso es algo sublime, ¿no? En las películas, todo fin en las novelas, ¿cómo termina? Con un beso. ¿Cierto? El día del amor y amistad, besos por aquí, besos por allá. Los emojis que utilizamos hoy en las redes sociales cuando queremos demostrar afecto, tienen un besito, una carita feliz con un besito. Pero con un beso estaba sellando Judas su perversa traición, hermanos. Esas son las contradicciones que muestra Marcos en este relato, hermanos. Judas sabía que Jesús sabía que él era un traidor. Desde antes Jesús sabía eso. Así que esta acción infame y ruin de besarle, yo quiero decirte algo, que esta acción infame de besarle solo descubre las despreciables profundidades de su hipocresía y de su condición como ser humano. Eso demostraba lo que había en realidad en su corazón. Su vida era una farsa. Y ante Jesús quedó expuesto su condición. Y es que ante Jesús quedamos expuestos, hermano. En medio de este relato de Marcos haciendo énfasis en el beso de Judas,
Marcos estaba mostrando, esta es la condición del ser humano pecador. Pero esta es la condición, la tapa de los seres humanos pecadores, hermano. Aquellos que conocen, que gustan, que prueban, que lo haga un enemigo tuyo, pero que lo haga el que estaba a tu lado, el que compartió contigo, el que te conoció. Judas llegó a lo más bajo. Yo creo que no podía caer más bajo un ser humano como lo hizo Judas en ese momento. Y es que el asunto de ese beso de Judas representa el rechazo a Cristo y su obra en la cruz. ¿Cuántos Judas no hay hoy por el mundo que dicen seguir a Cristo, pero lo rechazan? Rechazan su obra en la cruz del Calvario. Y uno mira aquí esto del infame traidor, que Marcos después de esto no habla más de Judas. Marcos no habla más acerca de Judas y de su trágico fin, pero uno va a Mateo, el evangelista Mateo. Hay unos estudiosos que dicen que a uno de los que más le impactó, porque de pronto tuvieron entre el grupo de Jesús de los 12, habían, y es normal que lo hagamos, aquí en la iglesia también lo tenemos, en nuestro trabajo también lo tenemos, siempre tenemos una cercanía más con alguien, ¿verdad? En nuestros equipos, ¿verdad? De pronto con este es el que más hablo por teléfono, con este es el que más llama, este es el que más visita. Parece ser que Mateo y Judas, por eso Mateo lo describe. Mateo describe el dolor cuando Judas se suicida. Porque este perverso se suicidó, hermano. Ese es el fin de todos los perversos. Él mismo se condenó eternamente. Tuvo oportunidad de recibir la gracia de la salvación y la despreció. Y aparte de eso, participó de este plan macabro para arrestar a Jesús. Mateo relata, y hay unos estudiosos que dicen, Mateo en capítulo 27 relata que Judas dice que se arrepintió. Yo pienso que estaba remordido. Y va y le dice a los religiosos judíos, a los líderes, al sumo sacerdote, aquí tienen sus 30 monedas. Y se las deja ahí. Y los religiosos dicen, ese es el problema tuyo, ya nosotros conseguimos lo que queríamos. Así que llévate esas monedas, porque es que esos religiosos también eran hipócritas. Y ellos estaban, según ellos, en la fiesta de la Pascua y no podían contaminarse. Así que llévate esas moneditas. Parece que con esas moneditas, aunque en el libro de Hechos habla de que el suicidio de Judas fue hasta un fracaso. Es que todo en Judas fue un fracaso, hermano. Se intentó suicidar, según lo relata Mateo, ahorcándose, y Hechos da el panorama. Lucas revela el panorama. Él como que se ahorcó. Y imagínense que en el momento de estar ahí colgado del árbol, se reventó la cabulla y cayó por el peñasco del mismo lugar que había comprado con las 30 piezas de plata. Y por eso ese lugar se le llama allá en Jerusalén Campo de Sangre. El fin de este hombre. Ni siquiera pudo matarse completamente. Tuvo una muerte terrenal espantosa. Pero yo quiero decirte algo, este fue solo el inicio de sus tormentos, pues entró a la eternidad como el enemigo del Hijo de Dios, como el discípulo que traicionó a Jesús. Judas personifica la oportunidad y el privilegio desperdiciados de aquellos que conocen a Jesús pero lo rechazan. Su infame traición, su suicidio frustrado y la horrible entrada al castigo eterno es una advertencia seria para todos aquellos que pisotean a Jesucristo y pisotean su obra preciosa para salvación. Es una advertencia la vida de Judas. Y el pasaje sigue diciendo en el versículo 47 otra reacción. A ver, ¿quién reacciona ahora? A ver, versículo 47, a ver, ¿quién reacciona ahora? A ver, uno de los que estaban ¿qué? Allí. ¿Cómo reacciona? A ver, sacó una espada. ¿Quién eran los que estaban allí con Jesús? Los 11. Marcos no dice, y ahí hay una cuestión entre los teólogos que han estudiado este pasaje, ¿por qué Marcos? Oye, pero si fue Pedro, porque fue Pedro, hermano. Juan capítulo 18 relata el nombre de quién fue el que sacó la espada de los 11. Pedro, siempre fue Pedro, hermano. Pedro. Yo le he llamado a esta parte, a esta reacción, un impulso desesperado del apóstol Pedro. Siempre fue Pedro, pero Marcos, que siempre mostraba a Pedro, porque Pedro fue el que le estaba ayudando a escribir el evangelio,
Marcos no utiliza a Pedro. Dicen los historiadores bíblicos que no es que no lo quisiera poner porque Pedro tuviera pena. No, Pedro ya estaba transformado por el Señor. Sino que cuando se escribe el Evangelio de Marcos, era la época más cruel de la persecución romana a la iglesia. Y el apóstol Pedro estaba siendo perseguido. Imagínense que los romanos se hubieran enterado, porque para los romanos era una maldición y merecía la muerte, una muerte, mejor dicho, cruel al que tratara de atentar contra uno de los ejércitos del emperador. Por eso es que de pronto no pudieron. Y aunque este no fue un ejército del emperador, pero el que atentara contra un plan del emperador era digno de muerte. Entonces de pronto Marcos, porque el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió aproximadamente en el 50, o sea, habían pasado ya unos 17, 18 años de esta escena, y aún así eso estaba Roma persiguiendo a la iglesia. Mas Juan, cuando escribe su Evangelio, fue prácticamente muchos años después, y estaba ya otro emperador, estaba una persecución más suave. Entonces Juan sí dice, no hombre, el que hizo eso fue Pedro. Pedro fue el que sacó la espada, porque Jesucristo nos había dicho que lleváramos espada, y de nosotros habían dos que tenían espada, y una la tenía Pedro. Pedro la sacó, y este impulso desesperado Marco está mostrando la reacción de este discípulo que estaba con Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Él le tiró a Marco, a este guardia del templo, a este vigilante del templo, a este alguacil del sumo sacerdote, le tiró a matar. Porque Pedro era impulsivo, hermano. Era un impulso desesperado. Sino que me imagino que Marco la esquivó. Y ahí estaba también la misericordia de Dios. Y solamente le cortó la oreja. Y Marcos no cuenta que Jesús sanó. Lucas, como médico, en su evangelio Lucas dice, Jesucristo vino, cogió la oreja y se la sanó. En medio del caos de esa noche, aún salía el Salvador a tener misericordia, a pesar de que todos la habían abandonado. Él es un Dios fiel, hermanos. Jesucristo sanó a Marco, le pegó la oreja, y yo me imagino todo lo que pensó la gente. Ey, este hombre es poderoso. Ahí estaba Jesucristo mostrando, yo tengo el control. Y por eso el mismo Lucas dice que Jesús le dice a ellos, ¿tú crees que yo no puedo pedirle a Dios que mande? A mí me mandaron 600 o 400. Yo le puedo pedir a Dios que me mande 12 legiones de ángeles. Y Él los puede mandar en este momento. Y el apóstol Juan dice en su evangelio, pero es que Él mismo dijo, yo pongo mi vida. O sea, tú no me la estás quitando, yo soy el que pongo mi vida. Este es un plan de Dios. Dios estaba al control de la historia, hermanos. Dios es el Señor de la historia. Este impulso desesperado del apóstol Pedro representa lo que somos, hermano. Pedro había escuchado de Jesús que Él iba a morir, iba a ser entregado a los gentiles, iba a ser llevado a una muerte, pero Pedro no había aceptado todavía eso. Y Pedro quiso hacer lo que hacemos nosotros cuando tenemos dificultades y no entendemos el plan de Dios, hermano. Queremos darle una ayudita a Dios. ¿O no, hermano? Yo también lo he hecho. Queremos darle una ayudita a Dios. Parece ser que Pedro dijo, esto se le está saliendo de las manos al Señor. Yo tengo que intervenir. Y sacó la espada, hermano. ¿Cuántas veces nosotros no pensamos lo mismo? En medio de sus propósitos que son eternos, en medio del sufrimiento que no entendemos, como decía Luis Fernando el domingo pasado, en medio de esa distancia que entre menos nos sometamos a Dios, más duele, porque Dios sigue siendo fiel y Él va a cumplir su plan. Pedro no entendía y trató de ayudar, trató de hacerlo. Pudo ser un intento bien intencionado, pudo ser algo que salió para él demostrar, Señor, tú sabes que yo no quiero que tú mueras, Dios mío, yo quiero ser fiel. Pudo ser un intento bien intencionado, pero en realidad Pedro estaba peleando no contra el ejército que estaba ahí para apresar a Jesús, estaba peleando contra la palabra de Dios, contra el plan de Dios, y contra eso no podemos, hermano. No se puede. No podemos pelear contra el plan del Dios soberano. Amén.
Y otra cosa que vemos ahí, versículo 48 al 49. Otro protagonista, otra reacción importante en este relato. Versículo 48 al 49. ¿Quién aparece ahora? El Salvador glorioso. ¿Cómo reacciona Jesús ante este momento? ¿Cómo reaccionó Jesús? El Salvador glorioso. Jesús responde diciendo: vienen contra mí. O sea, el Señor parece que le está diciendo: pero ¿por qué tanto despliegue? ¿Por qué tanto despliegue si yo soy el que me quiero entregar? ¿Por qué tanto despliegue militar? Y vemos aquí el admirable valor y firmeza del Señor ante sus enemigos. Y este admirable valor contrasta con los otros que estaban ahí presentes. Contra un apóstol que quiso ayudar, pero que no pudo, porque Dios es suficiente. Contra un traidor infame que vendió a su maestro. Contra una multitud hostil que vino a buscar para matar a un inocente. Ahí vemos al Salvador glorioso. Este Salvador le responde y les dice: ustedes han venido a buscarme. Como contra un ladrón han salido. El Señor reacciona diciéndole: ¿saben qué? ¿Por qué no lo hicieron cuando yo estaba ahí con ustedes? Y toda esta semana estuve ahí en el templo enseñándoles. Toda esta semana me vieron ahí sentado enseñándoles. ¿Por qué no lo hicieron en el templo? Y es una gran pregunta para hacernos nosotros también. ¿Por qué? Versículo 49. Cada día Jesús estaba enseñándoles en el templo y ahí no lo hicieron. Porque estos hombres perversos tenían un propósito. Ellos estaban cubriéndose, y así actúa el ser humano. Piensa primero en él que en cualquier cosa. Estos hombres religiosos que estaban entregando a Jesús, ellos decían: no podemos hacerlo aquí con todo este poco de gente. Esto está lleno de galileos. Esto está caliente con las fiestas estas de la Pascua. Aquí Jesús tiene muchos seguidores. Aquí la gente se nos va a ir contra nosotros. Por eso buscaron la noche, hermanos. La noche y la madrugada fue perfecta para a estos cobardes que vinieron a arrestar a Jesús. Jesús parece que le está diciendo: son unos cobardes. Pero en medio de eso, en medio de esto, Jesús permaneció imbatible. Con majestuosa calma, el Señor pudo enfrentarlos y reaccionó y les dijo lo que tenía que decir, porque el Señor siempre revela nuestra condición. La afirmación de Jesús puso al descubierto que eran unos hipócritas, que eran unos cobardes. Porque si Jesús en verdad era una peligrosa amenaza para Roma, de la cual después lo acusarían y por eso lo mataron enseguida, ¿por qué no lo habían arrestado antes? Estos hombres demostraban también la clase de carácter que tenían. Pero más que todo, el Señor Jesús sale como un Salvador glorioso, diciendo, versículo 49 al final: pero esto ha ocurrido así, ¿para qué? A ver, para que se cumpliera la Escritura. El Señor reconoce que todo lo que estaba viviéndose en esa hora, el Señor reconoce que todo lo que estaba pasando en ese momento era para que se cumpliera la Escritura. Dios estaba al control de todo. Dios era dueño absoluto de los acontecimientos que se estaban dando. Incluso Dios había utilizado a estos perversos para su plan de salvación. Estos hipócritas, este traidor, esta multitud que vino a apresarle, todo estaba escrito, hermanos. Desde los salmos, pasando por los profetas mayores y los profetas menores, todos habían dicho y habían descrito cómo iba a ser esta hora. Y Jesús le estaba diciendo: esto es para que se cumpliese la Escritura. Y yo quiero decirte lo siguiente, amada iglesia, porque aquí Dios se nos está mostrando como el Señor de todo, como el soberano, el glorioso, el dueño de la historia del hombre, el único que puede dar solución a cualquier asunto.
Y Dios, con el fin de cumplir sus propósitos eternos, usó las perversas maquinaciones de sus enemigos. Por muchos soldados que le acompañaban, los dirigentes judíos nunca hubieran podido prender a Jesús. Por mucho, solamente Dios lo permitió. El mismo Dios lo permitió. Por eso pudieron apresarlo. Por eso pudieron arrestarlo en esa noche. Ellos hicieron antes intentos para quitarle la vida, pero nunca tuvieron éxito, porque eso no estaba en armonía con el plan perfecto de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él puso su vida para salvación del mundo, y todo lo que hizo, amada iglesia, todo estaba bajo el control y en perfecto acuerdo con la voluntad de Dios. A Él sea la gloria, hermanos. Salvador glorioso. Y quiero terminar este relato con la última parte, el último aspecto, el tercer aspecto que muestra, después de estas diversas reacciones, lo que muestra Marcos del versículo 50 hasta el 52, la huida anunciada. Y uno mira ahí, después de que Pablo, con su impulso y su valentía, su bravuconería, en la que incluso trató de usar la espada y la usó y trató de matar para decir: aquí estamos con Jesús. Uno se da cuenta que al final todos los 11 discípulos dejaron a Jesús y huyeron, porque Dios había establecido que la hora había llegado y que esta hora Jesús la iba a pasar solo. Él solo iba a salvarnos a todos, hermano. Ese es el Dios que tenemos, hermano. La huida estaba anunciada. Dios estaba diciendo: yo no necesito a nadie. Yo tengo mi programa. Yo tengo mi plan. Jesús les había anunciado esta huida. Uno lee ahí en el versículo 38 de Marcos 14. Usted puede mirar, lo ha predicado nuestro pastor las semanas anteriores, que Dios a través de Jesús les había dicho: ustedes me van a abandonar. Todos habían abandonado a Jesús y habían sucumbido tan rápido. ¿Por qué? A ver, porque no velaron y oraron. Pues ¿sabes qué, hermano? Jesús les había dado un consejo: esto solamente lo vas a poder pasar si velas y oras. Y ellos rápidamente abandonaron a Jesús. Y yo creo que la lección más grande de esta huida anunciada es que no podemos vivir fielmente al Señor Jesús basándonos en nuestras buenas intenciones, hermano. Basándonos solo en nuestros impulsos, en nuestros anhelos, en la disposición de nuestro espíritu para seguir al Señor. No podemos ser nosotros fieles a Dios. Solo no podemos, hermano. Parece ser que esta huida estaba demostrando esto. Jesús les había dicho: ¿sabes qué? Vela y ora. Porque el espíritu puede estar muy dispuesto, puede haber mucha emoción, puedes levantarte hoy con las ganas de ser el mejor cristiano, pero la carne es débil. Esto solamente se vence con oración, para que no caigamos en la tentación más grande. ¿Cuál es la tentación más grande? La tentación de no ser fiel a Dios, de pasar por alto su palabra, de no hacer su voluntad. Esto fue una huida anunciada y advertida. Pero estos 11, al igual que muchos hoy en la iglesia, se durmieron y no oraron lo suficiente. Por eso cuando llegó el momento de la prueba, no estaban preparados para hacerle frente. Y es una advertencia, hermanos. Yo creo que Marcos pone esta huida de esa manera, y aún la huida de un hombre joven desnudo, para decirnos algo: esto no es con nuestras fuerzas, hermano. Tal como Jesús lo había dicho, huyeron, dejándole solo. Ellos no podían, porque sus fuerzas no eran suficientes, no estaban dispuestos a oponerse a sus atacantes. Y si ellos quedaban, serían también arrestados. Juan, en su relato en el capítulo 18, muestra que Jesús tuvo que incluso hasta coadyuvar en esta huida. Parece ser que después que hieren al alguacil, que Pedro le quita la oreja, parece ser que intentaron también tomar, y era lo normal que tenía que hacer la tropa,
tomar a los otros que estaban ahí con Jesús. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Aquí están buscándome a mí, llévenme a mí, déjenlos a ellos. Ahí vemos hasta la misericordia y la gracia del Dios que nos cuida, hermano, a pesar de nuestras infidelidades. No nos deja solo, hermano. Nosotros somos los que dejamos solo su obra. Él no nos abandona. Parece ser que cuando Jesús intercede y les dice, ustedes me están buscando a mí, esto es por mí, todo este despliegue militar es por mí, a mí es que me necesitan. Entonces déjenlos ir a ellos. Y los dejaron ir, y estos no tuvieron reparo en patitas, ¿para qué te tengo? Allá vamos. Y salieron corriendo. Y así era, para que se cumpliese la escritura. Y Marcos también muestra otra huida. Marcos termina este relato del arresto de Jesús con otra huida, con el ejemplo de la cobardía de un joven que huye desnudo. Uno lo mira ahí en el versículo 51 y en el versículo 52. Un joven, y no podemos entender quién era. Hay algunos aspectos que dan luz de quién podría ser, pero la Biblia no lo revela, porque el único que habla de este joven es Marcos. Hay unos que han dicho, oye, pero ¿por qué Marcos utiliza eso? Oye, pero ¿quién era este joven? Este joven le seguía cubierto el cuerpo, o sea, no tuvo ni tiempo. Como que, es que, ojo, que era en la madrugada, hermano, eran como las 3, 4 de la mañana. Y a esa hora todo el mundo está durmiendo, y más en esa época de fiesta judía que ellos estaban esperando el día siguiente para la gran celebración que continuaba, porque había una celebración de la Pascua que comenzaba a las 6, pero ahí en Judea la gran celebración comenzaba también en la hora de la mañana. Y entonces este joven escuchó, yo me imagino, yo quiero que usted se meta en la escena, hermanos, mirando el recorrido histórico de esta multitud que venía persiguiendo a Jesús. Parece ser que cuando fueron a buscar a Jesús, hay unos autores que dicen, este es el mismo Marcos. Y yo decía, bueno, si este es Marcos, fueron 2 veces en las que Marcos desertó a Jesús, desertó de la obra del Señor. El apóstol Pablo tuvo también que castigarlo un poquito. Pero Dios perfeccionó la obra en Marcos. Hay esperanza, hermano. Si este fue Marcos, entonces Dios es un Dios grande, amén. Y hay esperanza para mi debilidad, hermanos, porque Dios utiliza aún a los cobardes. Porque así somos, hermano. Hay unos que dicen, este tuvo que ser Juan Marcos. Porque Marcos, como Jesús estaba ahí en el aposento alto, en la cena, y el aposento alto, según la historia de la iglesia, era de la mamá de Marcos, de María, lo más normal era que Marcos en el primer piso estaba durmiendo. Y cuando Judas llega a buscar a Jesús a medianoche con la tropa que lo acompañaba, con esa multitud armada hasta los dientes, cuando Judas toca y buscan a Jesús, no lo encuentran. Imagino que Marcos dormido, miércoles, y ahora sí, ¿verdad? Van a matar maestros. Yo también voy a ayudar a Jesús. Y trató de correr, hermanos, porque en esa época no había WhatsApp ni había nada de esto que tenemos hoy, hermano. Y trató de correr y como que cortó camino, hermanos. Y se pilló el arresto de Jesús. Pero no era suficiente, hermanos. Estaba escrito que Jesús iba a pasarlo solo, hermanos. Así que Marcos, si fuiste tú, muchas gracias, pero no fue suficiente. Y Marcos escribe ahí, este joven le seguía. Este joven no tuvo tiempo ni de vestirse, porque él quería avisar, yo voy a decirle al maestro que allá lo van a buscar como 400 personas. Y este hombre va cubierto el cuerpo con una sábana. Pero cuando me imagino que ya había terminado, ya Jesús lo tenían ya amarrado, y los 11 habían salido corriendo y dejaron a Jesús solo. Este que estaba como que asomadito por ahí por los árboles en el huerto de Getsemaní, se pillaron los soldados. Yo imagino que los soldados estaban como que escamosos. Mira que puedes salir con una espada, vamos a cogerlo. Pero se dieron cuenta que el pobre no tenía una sábana, hermano. Y parece que en el forcejeo le quitaron la sábana y este salió también huyendo, hermanos. No podía hacer nada, hermanos. No podía hacer nada. Hay otros que han dicho, porque
En la historia de la iglesia hay uno que, y el peso dice que puede ser Marcos por todo lo que podría, incluso el relato histórico decir desde el aposento alto, donde Jesús celebró la última cena. Pero también algunos dicen, oye, dicen que fue Santiago el hermano de Jesús, porque Santiago estaba ahí, como estaban los galileos también en la fiesta. Parece que estaban ahí en una de esas casas cerca y por el caminito ese, Santiago como que escuchó, ahí van a arrestar a mi hermano, allá me voy. Pero si fue Santiago, tampoco le sirvió, hermano. La Biblia no dice. Y cuando la Biblia no dice es porque Dios le va a dar importancia a otra cosa, hermanos. Para Dios no fue relevante revelar el nombre. Pero para Dios sí era relevante demostrar que este hombre también huyó, hermanos. Amén. O sea, no fue relevante dar un nombre, pero sí es importante para el Espíritu Santo dejar escrito que este también huyó. Tal vez el propósito del autor del Evangelio es mostrar el total aislamiento que Jesús experimentó en ese momento, donde todos le dejaron solo y donde los únicos que ahora le iban a acompañar eran sus captores, hermano. Estaba en las manos de hombres perversos que iban a hacer con él lo que Dios había establecido en la Escritura. Le esperaba la cruz, le esperaba la burla de una ciudad, le esperaba el maltrato, el castigo físico, pero a pesar de todo Jesús salió firme, con su mirada firme. A pesar de todo, de que todos le abandonaron, el Señor no hizo ningún intento para escapar. Él estaba firme en hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que Marcos termina su relato diciendo que esto es para mostrar que Jesús avanzó con triunfante confianza. Él sabía que todo se estaba cumpliendo a la perfección y por amor estaba dispuesto a entregarse, a ser humillado, a ser golpeado por tus pecados y por los míos también. Amén. Y yo quiero terminar para reflexionar, hermanos. Terminar para reflexionar en este pasaje. Quiero que miremos algunas lecciones. Y con estas lecciones vamos nosotros también a meternos en la historia. Algunas lecciones, algunas enseñanzas que nos dejan este asombroso relato del arresto de Jesús. Y la primera lección que yo saco es el oportunismo de las multitudes. Marcos siempre mostró en su evangelio lo que significaba la multitud para Jesús. Marcos mostró siempre que estas multitudes siempre se acercaron a Jesús con una intención, pero no para buscarle. Se acercaron cuando tenían hambre para que Jesús les alimentara. Se acercaron para que Jesús le hiciera milagros. Se acercaron a Jesús para que les librara de alguna situación difícil. Trataron con lisonjas de nombrarle rey. Era una multitud oportunista. No querían aceptar el propósito divino. Y la gran pregunta para esta reflexión, para ponernos a reflexionar es, ¿será que esto también es hoy así? ¿Será que en la actualidad también hay muchos seguidores de Jesús oportunistas? La otra reflexión que quiero hacer es, obviamente, con el beso de Judas. El beso de Judas, hermano. El beso de Judas es la síntesis de una vida que fracasa, una vida que se pierde en la fe y en la gracia del Salvador. Es como dice en las cartas el apóstol Pablo, fracasaron, réprobos de entendimiento, perdieron con la fe. El beso de Judas representa la caída de los que gustaron y probaron. Y quiero que me escuche bien, iglesia. El beso de Judas representa la caída de los que gustaron y probaron, pero desecharon a Cristo, los que jugaron a ser cristianos.
y hoy son enemigos del Señor Jesús. Otra reflexión que quiero hacer es el impulso desesperado de Pedro por intervenir a su manera en los planes de Dios. Y quiero decir que este impulso representa lo que somos, hermanos. Representa nuestra actitud humana de querer ayudar a Dios en las circunstancias. De no vivir la hora que Dios ha establecido para ti y para mí, sino que acortar esa hora. O como decía una vez un predicador, no tanto es el viaje, es lo que dura. Parece ser que queremos ayudar a Dios. Y más cuando las circunstancias no están alineadas a nuestros deseos. Parece ser como que cuando no entendemos o no nos gusta, por eso es que el apóstol Pablo decía, aunque no me guste, yo lo voy a hacer. Porque ay de mí. Así somos, hermano. Por eso el fracaso de los que huyeron esa noche. Pero también esa reflexión de ese impulso nos lleva a pensar de todo lo que Pedro y los otros que estaban ahí y que después fueron la bandera de la iglesia para llevar el mensaje a todas las naciones, estos hombres aprendieron a partir de ese fracaso. Eso es algo que debemos reflexionar. Ellos huyeron de la circunstancia, pero no huyeron del Salvador, hermanos. Y yo creo que ahí es donde debemos que aprender, hermanos. Las circunstancias nos van a descontrolar, hermanos. Nos van a poner, vamos hasta decir, hasta necedades, hermanos. No importa. Siga adelante. Ahí está el ejemplo de Pedro. Está el ejemplo de Juan, de Marcos y cómo los usó el Señor, hermanos. Entonces tú y yo tenemos esperanza, amén. Él es un Dios fiel. Él en medio de las circunstancias siempre mete su mano. Él ha prometido que la gran realidad para enfrentar esta circunstancia es que Él está con nosotros. Otra reflexión que quiero dar es que Dios está al control de todo, hermanos. Yo creo que esta es la gran reflexión de este día. Dios está al control de todo, hermanos. El arresto de Jesús se desarrolló según el programa divino. Todo fue logrado. Pero hubo algo que garantizó el cumplimiento de este programa y es que Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Él salió de Getsemaní fortalecido. Y yo traigo esa reflexión a mi vida. Necesitamos más tiempos como los que tuvo Jesús en Getsemaní, hermano, para salir fortalecidos. Si se puede vivir en medio de una circunstancia adversa, si se puede vivir aunque nos rodeen ligaduras de muerte. Si se puede vivir en medio de la desesperación y de la angustia. Dios no te ha dicho que lo ayudes en su propósito que tiene en ti. Él solamente te ha dicho que hagas lo siguiente: vela y ora. Y serás como Jesús, victorioso. Jesús salió de ahí a recorrer el Vía Crucis, pero con la mirada firme, diciendo: hágase tu voluntad. Por eso cuando estuvo en la cruz, antes de morir, dijo: consumado es. Padre, hice todo lo que dijiste que tenía que hacer, Señor. Y esa es la gran victoria. Esa es la gran victoria que Dios quiere que tú y yo disfrutemos también, hermanos. Él es el Señor de la historia. Él es el Señor de todo. Y yo quiero terminar esta reflexión dando este texto. Quiero pedir a Ronnie que lo busque en el Salmo 24, versículo 1. Esa es la gran verdad. Él es un Dios que tiene todo en sus manos. No lo podemos entender. No podemos comprender cómo así que ni una hoja de un árbol se mueva sin su voluntad. No podemos, el apóstol Pablo decía en Romanos, cuán inescrutables
son la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. No lo podemos entender. No importa, hermano, que lo entendamos. Él no nos ha llamado a que entendamos esto. Él nos ha llamado a que estemos con Él, a que tengamos fe. Dios está al control de todo. Amén. Salmo 24:1. Él está al control de todo, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él tiene el control de todo, hermano. A él no se le ha salido Colombia de las manos. A él no se le ha salido a Cartagena con todo este problema que no tenemos nada. Damos pena ante todo el país por estos fracasos de los gobiernos. Él está al control de todo, hermanos. Él es el Señor de nuestra historia. Él es el victorioso. Y en eso debe descansar nuestra confianza. Porque de Él es todo y para Él y por Él son todas las cosas. No las entendemos, pero es la gran verdad. En eso debe descansar nuestra confianza, hermanos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo no sé lo que tú estés viviendo. Yo no sé cómo llegaste a esta mañana. Pero yo sí quiero decirte algo. Dios está al control de tu vida. Dios tiene el control. Y en medio del caos, en medio de la situación adversa, en medio del problema, Él lo único que está diciendo es: confía, ora, para que no caigas en tentación. Miren, la tentación comenzó cuando el hombre cayó en Génesis, porque Satanás le dijo: ¿sabes qué? Quítale el control a Dios. Cuando te comas esa manzana, dicen que es una manzana, yo creo que es un mango, porque si es una fruta sabrosa, pues el mango es bien sabroso. Pero no importa, la Biblia no revela cuál es la fruta. Pero cuando Adán y Eva cayeron en la tentación, no velaron, hermanos. Pusieron en poco la palabra de Dios. Se dejaron engañar. Y Satanás le dice: ¿sabes qué? Vas a tener el control. Y ahí cayó el hombre, hermano. Caímos engañados y que tenemos el control. Dios es el Señor. Y quiere ser el Señor de tu vida. Yo creo que esta palabra también es para aquellos que, aunque hayan huido como los 11 en esa noche, aquellos incluso que se hayan escondido y de pronto tengan hasta que salir descubiertos, como este joven que huyó desnudo, no importa. El Señor es un Dios fiel. Él te ama y Él quiere también hacer un propósito en tu vida. Él quiere mostrarte que puede tomar el control de tu vida. Y con el control y el diseño de su plan para ti, todo será perfecto. Todo saldrá como Él lo establezca. Amén. Y si Él lo ha establecido, todo será lo mejor. Él tiene el control. Y yo quiero que terminemos orando, dándole alabanza y gloria a Él. Yo creo que la hora había llegado. Y lo que podía ser una noche amarga en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia se convirtió en el comienzo del triunfo. Porque así es Dios. Él es todopoderoso. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Nos rendimos ante tu señorío, oh Dios. Me rindo ante esa verdad que dice que tú eres el Señor de toda la tierra, oh Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gracias, Dios soberano. Gracias porque tú eres nuestra esperanza, oh Dios. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a vencer. No podemos, Señor. Yo sé que si también me hubieras dado el privilegio de estar ahí entre esos 11, también hubiera huido, Señor. Pero tú eres un Dios fiel que nos has llamado
Aún en medio de mi debilidad, aún en medio de mi cobardía, aún en medio de mi infidelidad, tú sigues siendo fiel, oh Dios. Tú no puedes negarte a ti mismo. Tú eres el Dios grande, bueno, maravilloso, eterno. Y la gloria y la alabanza pertenecen solo a ti, oh Dios. Yo pido que esta palabra traiga esperanza de gloria para nuestras vidas, Señor. Que esta palabra nos ayude a levantarnos firmes, Dios. Descansados, creyendo que todo lo que tú estableces es lo mejor, oh Dios. Todo está bajo tu control. Aún en el día malo, tú estás al control, Señor. Gracias, soberano Dios. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente, amada iglesia.